Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Como que hagan ruido a clase de que hay alguien del otro lado. Alguien contésteme, che. Buenas Buenas noches. noches. Profe, buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Hola, Hola, profe. Gonzalo. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos, ustedes? Muy bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. Hoy me tocó un día intenso de trabajo. ¿eh? Hoy me tocó un día intenso de trabajo allá en Córdoba, para colmo, lleno de gente de Córdoba. Yo que soy medio acostumbrado a no ver tanta gente cuando trabajo, pero estaba muy intenso hoy Córdoba. Somos poquitos hoy, ¿qué pasó? 20, 40, 22, 22 y algo nos vamos a ir, pero ¿qué pasó? ¿No hay gente hoy? ¿Eh? Bueno, como verán, ustedes tienen ahora, le cambiamos un poco el color a los cursos y ya subimos el material para que ustedes tengan, ¿no? ¿Me escuchan? Así que No, pueden profe, ¿en ir la UV bajando está eso? material. ¿Cómo? En ¿Está la en la UV profesión ese, no profe? figura nada, profe. ¿En V puede ser? En la UV, sí. Profe, yo tuve problemas para entrar al SharePoint, me dijo que mi dirección de correo no está en el directorio de la Facu. Ah, es cierto eso, si no está en el directorio de la facu, estamos en el horno. Es como que no sos alumno de la facultad, ¿qué pasa con vos? No sé, porque yo lo usé, o sea, usé siempre el institucional para el Google y todo, y es la primera vez que me pasa. Bueno, mandanos un mail ahí a alguien para que corrijamos eso. Recién estábamos trabajando con Roberto en todo eso. Dale. Por eso, Profe, a mí me pasó lo mismo que a él, pero es porque yo en el directorio de la Facu tengo como Gmail, no como Hotmail. Y es como que no me deja usar Microsoft. claro, sí, sí, obviamente. Sí, 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 así es. Bueno, ya son 69, Hola. 70, ya podemos ir. Voy al curso. ¿Me podría decir la contraseña de la UV? Así me puedo unir, matricular. No tenemos contraseña en la UV. Los que no están matriculados los vamos a matricular la semana que viene. Ah, bueno, perfecto, gracias. ¿Sí? Porque todavía siguen entrando chicos. Vamos a juntar 3 o 4 y por Zoom, por Telegram, perdón, le vamos a pasar el link de la matriculación automática. ¿Sí? Con el código. Perfecto, gracias. Pero deja juntar 2 o 3 alumnos más. A ver, hay unidad 1 con 2 temas y unidad 2 digo, con 3 o 4 temas, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar la unidad de mercado, del estudio de mercado. ¿Sí? Así que vamos a trabajar sobre eso. Ya como que terminamos un poquito la parte anterior, ¿no? Del estudio de oportunidades. Y hay mucha gente que está interesada en el estudio de oportunidades, porque ya andaban preguntando ahí cómo se hace un estudio de oportunidades, qué estudio de apoyo tiene, cómo puedo hacer el informe ejecutivo de un estudio de oportunidades. A ver, perdón, el informe de apreciación del estudio de oportunidades, porque el informe ejecutivo es el último, el que se hace último, que algunos le llaman, informe ejecutivo. El informe ejecutivo incluye un plan de negocios si yo hablara como un emprendedorista, pero como un emprendedor, diría un plan de negocio. Pero hablando de la evaluación de proyectos es simplemente un informe ejecutivo. Los informes intermedios se llaman informes de apreciación. Así que hay gente que pregunta, ¿cómo se hace un informe de apreciación del estudio de oportunidades? Está bueno, ¿eh? La pregunta está buena. ¿Qué tiene un estudio de oportunidades adentro? Y bueno, nosotros en la presencialidad podemos hacer un estudio de oportunidades. Hoy se nos está complicando la virtualidad, así que se los dejo como inquietud para que ustedes primero lo investiguen y después puedan hacer un estudio de oportunidades en algún momento. Hoy un estudio de oportunidades de Argentina, y si buscan, googlean por ahí, porque ahora viste, está todo en Google, uno ya no tiene más memoria, sino que busca todo en Google. Antes hasta nos acordábamos del teléfono que teníamos fijo. Nunca fue mi caso, pero yo me acordaba del teléfono de alguien, de los amigos, fijo. Ahora no nos acordamos más que googlear. El estudio de oportunidades en Google está muy bueno. Hay muchos estudios de oportunidades. En Invertir en Argentina también hay una página de Mekong, del Ministerio de Economía, mekong.gov.ar, donde también hay varios parámetros del estudio de oportunidades.
Si llegan a una consultoría y son inversores, ustedes le pedirían a la consultoría un estudio de oportunidades y los de la consultoría le dirían, bueno, ¿sobre qué sector industrial usted estaría encarando esto? No, a mí me gusta el sector textil, el sector de la industria del vidrio, el sector alimenticio, el sector de la construcción, el sector metal mecánico, el sector de la máquina agrícola. Bueno, en función de todos estos sectores voy a ir estudiando las oportunidades que tengo de desarrollo de proyectos en cada uno de esos sectores. ¿Y en qué términos de desarrollo de proyecto? Iría de un macrosector económico a un microsector económico, tratando de ir analizando PBI, ingreso per cápita, cantidad, porcentaje de aporte que tiene el sector al PBI nacional. Iría a trabajar un poco lo que son la normativa jurídica, la normativa económica y financiera, los incentivos que hay en el sector para el desarrollo de proyectos, el incentivo que hay para el desarrollo de proyectos ecológicos o sustentables o amigables con el entorno. Iría trabajando para cada sector estos puntos. A ver, hay en el sector geográfico económico que yo estoy relacionándome mano de obra calificada. Hay universidades para ingenieros, hay escuelas técnicas dando vuelta, hay caminos, redes viales, fluviales, para poder entrar y sacar productos. Tengo aduanas cercanas, aduanas terrestres, aduanas marítimas. Empiezo a desarrollar distintos puntos que me van a indicar las posibilidades de desarrollo. Tengo parques industriales para localización de plantas, para emplazamiento de plantas, para emplazamiento de plantas industriales. ¿Qué tengo en esta zona para el estudio de oportunidades? ¿Cómo son los mecanismos de precio a moneda corriente, los mecanismos de cambio, los incentivos para la importación o la exportación, o las trabas para exportación e importación? ¿Qué regla favorece el mercado interno? Variables puestas desde lo jurídico, lo financiero, lo económico, variables puestas geográficas, variables en indicadores económicos. Eso habla de un estudio de oportunidad. Así que, como dato, le dejo a ustedes que traten de buscar en algún lado un estudio de oportunidad bajo esta línea, ¿no? ¿Qué marco jurídico, qué incentivo tengo en la zona, en el sector económico, ¿no? ¿Qué rol me está dando el sector económico en ese estilo, en ese punto, ¿no? Para poder desarrollar alguna cuestión. Pero para poder desarrollar un estudio de oportunidad. Y si voy a la página del Ministerio de Economía, que es mecom.argentina.gov.ar, ahí podemos buscar datos económicos y económicos de Argentina, ¿no? Y si no, ver estudios de oportunidades generales, ¿no? Así que les dejo eso. Les dejo eso como inquietud. La idea de hoy es tratar de ver. Justo estaba viendo acá una parte de oportunidades por ahí, proyectos de inversión del ITBA. ¿Sí? Así que, bueno, nada. La idea de hoy es tratar de trabajar un poco el estudio de mercado. Así que, maestría en evaluación de proyectos. Esto está bueno por ahí en algún punto. Lo pueden buscar. Bien, el estudio de mercado. Y en el estudio de mercado, ahí están viendo mi pantalla, como unidad temática 2, ¿no? El estudio de mercado. Porque, ¿qué ocurre? Una vez que salimos del estudio de oportunidades, que hace y que habla el estudio de oportunidades de los fundamentos del proyecto de inversión, empezamos ya a entrarnos en el estudio de previabilidad y de viabilidad. La diferencia entre estos estudios, porque mercado se estudia en los dos lados.
producto, mercado y capacidad de planta se estudia en los dos lados, en viabilidad y en previabilidad. La diferencia de estos dos modos de poder estudiar en distintas fases del proyecto de inversión es la profundidad con que uno estudia cada una de las variables y es la exactitud o la dispersión con que uno utiliza las distintas herramientas. Si estudio en viabilidad tendré más precisión y en previabilidad menos precisión. En viabilidad tendré menos dispersión de datos y en previabilidad tendré un poco más de dispersión de datos. En realidad lo que vamos a ver ahora en este estudio de mercado es pensar qué es el estudio de mercado que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer desde este punto de vista. ¿Y por qué digo este punto de vista? Porque el estudio de mercado la mercadotecnia se estudia en universidades y son carreras de grado. Digo, es toda una carrera, no es solamente una unidad dentro de una evaluación de proyectos. Así que lo que nosotros vamos a hacer es el estudio de mercado que nos posibilita la evaluación de proyectos. Es decir, vamos a estudiar en el estudio de mercado un conjunto de acciones que me van a determinar, al final de todo, una capacidad de planta. Y lo inherente a la capacidad de planta. ¿Qué sigue a una capacidad de planta? Un programa productivo, una planificación, capacidad de planta. El resultado de un estudio de mercado es la capacidad de planta. Porque ustedes conocen la capacidad de planta y algunos me dirán, no, yo la capacidad de planta la saco con la máquina que tiene el cuello de botella y ya saco los turnos de trabajo, el tiempo útil de cada máquina, los mecanizados, los tiempos productivos, y con eso puedo saber la cantidad de productos que están en proceso de fabricación o la cantidad de productos que tengo al final del proceso, y saco mi capacidad de planta. Tendré una capacidad nominal, una nominativa, una planta subempleada o sobreempleada, si tengo más o menos, trabajaré en dos turnos, un turno. Bueno, pero esa capacidad de planta es desde un punto de vista productivo. La capacidad de planta que nosotros vamos a estudiar con el estudio de mercado no es el punto de vista productivo, es el punto de vista del mercado. Así que en el mercado, que es un lugar físico donde intervienen transacciones, donde se compra y se vende, en donde se compra y se vende. Ese mercado, que es un lugar físico, que tiene una distribución geográfica, temporal, es hoy, es de acá 10 años en la vida útil de un proyecto en Latinoamérica. 10 años. 25, 50 en otros países. En este mercado, lugar geográfico, definido en el tiempo, con una limitación de 10 periodos financieros contables, alguien ofrece, se llama oferta. Los diferentes oferentes ponen en el mercado oferta, sus productos. 2 oferentes, 3 oferentes. Dentro del mercado existen personas que quieren comprar, que se llama demanda. Demanda. Pero existen también personas que de este mercado sacan productos, exportan. Distintos tipos de exportadores. La regla de juego sería la exportación. Pero también hay personas que no son oferta nacional, sino que son importadores, oferta internacional, y que tienen e introducen en el mercado distintos productos, o productos similares que están compitiendo con los míos. Hay personas que tienen proyectos propios para poder introducirlos, y hay otros que piensan en una variación de stock del año pasado, que también está metida en el mercado, pero no es ni productos que se fueron importando y entraron al mercado, no son productos que salieron del mercado en la exportación, ni oferta ni demandas, son variación de stock del año pasado. Este juego de oferta menos demanda, más exportación menos importación, más menos variación de stock que tengo en la distribución, me determina la capacidad de planta.
me determina cuál es la variable que yo voy a tomar para poder definir mis productos. Pero acá dije varias cosas. Vamos a estudiar la demanda, la oferta, la competencia. Vamos a estudiar cómo se intercambian los bienes aquí con el precio de venta. ¿Sí? Entonces, a la oferta y a la demanda le vamos a hacer alguna proyección hacia futuro. Vamos a estudiar el comportamiento histórico de la demanda y de la oferta también hacia atrás, para poder proyectar hacia adelante. 10 periodos, 5, 6, 8, que sean representativos de lo que yo quiero ver. Pero si yo veo, voy a estudiar oferta, voy a estudiar demanda, proyecciones históricas hacia atrás y hacia adelante. Voy a estudiar precio de venta, pero estoy buscando tener un objetivo claro de estas características. Voy a estudiar el producto que voy a poner dentro de este mercado para poder definir la capacidad de planta. Para poder definir después de la capacidad de planta las formas de comercialización y la planificación estratégica. Entonces, este conjunto de acciones que hacen al mercado se basan en el estudio de producto, precio de venta del producto, oferta-demanda, capacidad de planta, comercialización, planificación estratégica. Eso es el mercado desde el punto de vista de la evaluación del proyecto. ¿Está claro? Ahí va, por ahí va ese estudio. Por ahí va ese estudio. Tenemos que tener claridad. Nuestro objetivo es ponerle claridad al mercado, poner conocimiento de lo que voy a poner y claridad. Para eso vamos a estudiar dos grandes herramientas. Una es el comportamiento de la demanda y de la oferta en el tiempo histórico, 1 año, 3 hacia atrás, 5 sería lo ideal, y la proyección de demanda futuro y de la oferta. El segundo punto es estudiar una herramienta fundamental que es la elasticidad de la oferta y la elasticidad de la demanda y la elasticidad cruzada que me determina si el bien es sustituto o complementario de otro. Con las elasticidades, que es una herramienta, una fórmula, una herramienta matemática, un modelo matemático, voy a poder interpretar los cambios que tiene la oferta y la demanda en función de sus variables. Para eso sirve. Vamos primero a ver cómo puedo encontrar, para analizar el producto, para analizar el precio de venta, para analizar la oferta, para analizar la demanda y para analizar después la capacidad de planta que me determina un programa de producción en una planificación estratégica y la comercialización de esto. Bien clarito, esto es mercado. ¿Qué herramientas de búsqueda de información vamos a tener para definir distintas etapas? Y hago un paréntesis. El precio de venta, ustedes lo conocen como materia prima, más mano de obra, más gastos de comercialización, más gastos generales, más utilidad igual precio de venta. Es decir, básicamente es una estructura de costeo para el precio de venta. Eso es desde el punto de vista productivo, un costeo de precio de venta. Nosotros no utilizamos ese precio de venta, ese cálculo de precio de venta. Para la evaluación de nuestro proyecto, el precio de venta es precio del mercado interno donde se comercializa el producto en la cadena de comercialización. A ver, precio de venta puesto como utilidad, no, eso no es precio de venta para nosotros. El evaluador de proyecto mira el precio del mercado interno donde compite en la cadena de comercialización. Yo tengo que saber cómo es la cadena de comercialización y dónde estoy compitiendo. Así que estas variables me determinan la estructura de un mercado evaluativo. Las etapas son: primero busco la información a través de fuentes primarias o secundarias, depende de lo que yo quiero, con la precisión que yo quiero manejar. Entrevistas, observación directa, encuestas, experimentación. Y si no, busco a través de Internet las variables hacia atrás, puede ser el Ministerio de Economía que me da distintos datos. Una vez que tengo los datos,
Es más, las encuestas me están diciendo qué número de encuestas tengo que hacer yo para que sean representativas del universo que yo quiero tener en mi mercado ya segmentado y ya geográficamente y también segmentado por sexo, gusto, edad, por todo lo que puedo otro segmentar mi mercado de quién compra y quién vende. Una vez que tengo eso, voy a hacer una etapa de análisis de los datos que obtengo a ver si son representativos de lo que yo estoy diciendo. Eso puede ser a través de un método cualitativo o cuantitativo. Si yo hago un análisis de regresión, lo vieron tal vez en estadística, bueno, si hago un análisis de regresión, tendré un R cuadrado como coeficiente de correlación. Eso sería un método cuantitativo de análisis del mercado. Una vez que hago el análisis de los datos obtenidos, tendré que ver la segmentación del mercado si me permite mejorar la selección del mercado. Así que a lo mejor no solo selecciono por sexo, género, gusto, sino a lo mejor selecciono por cantidad de habitantes, ingreso per cápita de esos habitantes, gusto, calidades, lujo. Lo voy profundizando el análisis en términos de segmentación. Entró el gato. El valor percibido por los clientes en sus aspectos, cualidades, características se refiere al análisis del producto, cómo lo ve el cliente al producto. Y una etapa de conclusión de ese análisis es un informe. En todo tenemos que hacer un informe. Un informe que permite entender el comportamiento del mercado en todas estas variables, que van a ser mis variables de mercado. Para eso, vamos a empezar a hablar de la primera de las variables, el producto. El producto primero como una identificación de una necesidad a satisfacer. A veces puede ser un servicio el producto, pero nosotros estamos buscando productos que tengan procesos productivos para poder analizar también los procesos productivos. Ese producto que nace de la necesidad tiene una percepción del cliente, cómo lo mira el cliente. ¿Qué es para el cliente el producto? ¿Cuáles son las expectativas que tiene? ¿Por qué lo compra? ¿Cuál es la cultura que produce estos hábitos de compra? La información del producto, más los estímulos, más los aspectos influyentes, me dan el concepto de qué es el objeto productivo. ¿Qué es el concepto del producto para esto, ¿no? Pero también ese producto lo voy a tener que definir a través de un análisis morfológico de la forma que tiene en realidad. ¿Y para qué me sirve? Un análisis que un diseñador, diseñador técnico lo haría para establecer las formas básicas de ese producto. Después me preguntaría, además de qué forma tiene, qué función cumple, un análisis funcional que se centra en la función objetiva de qué cumple, para qué sirve este objeto que yo voy a vender, cuál es el propósito por el cual está construido. Y si puedo transmitirlo a ese propósito de construcción y morfológico, si puedo transmitirlo en función a la necesidad por la cual fue creado. Es decir, responde a satisfacer esa necesidad. En el análisis de la forma y de la función, entran entonces otra cuestión, un análisis de estructura, cuáles son los elementos que tiene, y en el iPod lo que estábamos buscando como elemento, lo que estaban ellos buscando como elemento, era sencillo, lo más chiquito posible, lo más compacto posible, fácilmente trasladable y que se maneje con 4 botones. Lo mismo pasa con los iPhones, ¿no? Que tratan de buscar esa esencia que le puso esta gente que lo creó. En el análisis estructural también hago un análisis de funcionamiento. No para qué sirve, sino cómo funciona para qué sirve. Es decir, por ejemplo, un motor. Busco el funcionamiento del motor, tipo de energía, consumo, etc. Pero si hago un análisis estructural y si hago un análisis de funcionamiento, no puedo dejar de hacer un análisis tecnológico de cómo está hecho y para qué materiales tiene. Es
Entonces podría decir que están hechos de madera, de plástico, de ladrillo, y la tecnología que se utiliza en el producto, en la definición del producto, me lleva a un análisis tecnológico. Y por supuesto un valor económico. ¿Qué valor tiene? Las características costo-precio, la relación costo-beneficio, no dije que hay que costear, ya dijimos que nosotros utilizamos el precio del producto como el precio del mercado interno. ¿Puede ser un promedio de los precios del mercado interno del producto? Sí. Por ejemplo, si yo vendo un producto que hasta estaba dando vuelta ahí, la cuchara que estaba dando vuelta ahí, voy a tener que ver cuánto vale la cuchara en los distintos bazares de la zona, en los distintos bazares del mercado geográficamente definido. Buscar entre estos objetos que yo estoy viendo un análisis comparativo de objetos equivalentes que pueden ser sustitutos y establecer diferencias, similitudes de esos productos. Por ejemplo, si mi empresa es de productos de modo de transporte, tendré que ver cuáles son los distintos modos de transporte para poder establecer, comparar distintas y ver si mi producto comparado con el otro puede ser un producto sustituto, complementario. Y un análisis relacional para poder estudiar los productos complementarios. Busco cuchara, y si tengo cuchara tengo que tener cuchillo y tenedor, y cucharita para poder definir, digo, ¿qué tengo relacionado con el producto en su entorno? Eso sigue analizando los distintos definiciones del producto. También hay algunas más, no solamente de este estilo, sino desde la mirada del cliente. ¿Qué busca el cliente con el producto? ¿Cuál es el servicio postventa que sugiere el cliente con el producto? ¿Para qué me sirve el historial de mi evolución en el producto? A ver, y otro punto importante. En el producto, ¿cuál es la evolución histórica de ese producto? Distintos teléfonos y cómo fueron evolucionando con el tiempo hasta llegar ahora al que tenemos casi todos. Bueno, hay gente que no lo usa. El diseño del producto también entra en lo que es el producto, la definición de producto, porque el diseño viene a formar parte de una clasificación que se hace dentro de la empresa, porque se evalúa el problema, porque se ponen especificaciones de diseño, diseños conceptuales, diseño detallado, prueba, manufactura, y se involucra todo esto con la tecnología y con los diseños estructurales. Entonces, hoy las nuevas tecnologías llaman a diseñar productos o rediseñar productos, hay una S que sobra, rediseñar productos con nuevas tecnologías para demandas muy cambiantes o desarrollos de productos muy cambiantes, que sean amigables con el sistema, con la ecología, que sean amigables con la naturaleza. Es decir, estamos buscando productos de otro tipo. Y algo que ayer hablábamos mucho en el otro curso de los subproductos, que siempre uno piensa cuáles son los productos que tenemos a la venta, pero no tenemos el valor residual o el bien residual que se puede comercializar en un subproducto. Y yo ponía un límite. Si yo hago un producto y estoy con otro subproducto que se desprende de este producto, ¿no? El aceite de soja tiene subproductos que pueden ser animales, productos comestibles para feedlot de chanchos o de vacas. Pero bueno, generalmente se lo manejaba como scrap y se lo tiraba o se lo vendía como solamente abono o compost para tierra. Hoy se lo está vendiendo para alimentos de animales. ¿Cuándo pasa a ser de subproducto a scrap? Cuando está menos del 5%. Cuando el subproducto es menor al 5% productivo, no tiene forma de comercializarse. Por ejemplo, la basura, que puede ser comercializable en términos de planta de procesamiento de basura, tiene un montón de subproductos y de desechos. Eso se llama scrap. El scrap lo tenemos menores al 5%.
No, en producción, en peso o en unidad de producción, no en unidad monetaria. Es decir, si yo hago 1000 kilos o 1000 unidades, 5 unidades es scrap, 10 puede ser un subproducto, porque es mayor. El subproducto lo tengo que analizar en el proyecto que yo estoy viendo. En el proyecto que estoy viendo tengo que analizar cómo se puede comercializar ese subproducto, las características que tiene, la materia prima que se involucra, la tendencia ecológica de reutilizar los materiales, la creatividad es darle valor a los bienes residuales y poner foco en atención a ver si hay alguna actividad empresarial que pueda favorecer este subproducto. Y entonces comercializo subproductos. Claro, ahí sumo. No siempre es directa, vamos a decir, el subproducto. A lo mejor ese subproducto surge de una scrap inicial o una no productividad que agregando una operación a lo mejor transforma una línea más de un producto o un subproducto en este caso. No siempre es directo, esto quiero decir. No es que por solamente hacer esa operación, todo lo que me sobra, se me transforma en un subproducto. Algunos casos, como decía, el alimento para cuando hacemos un tipo de aceite, todo lo que sobra se pueda transformar directamente en alimento, pero hay otros, por ejemplo, pienso en estructuras metálicas y todo lo demás, la scrap no es tan simple venderlo, más allá del peso, pero a lo mejor sumando una operación se transforma en eso. Gracias. No, tal cual. Gracias, Guille. Y interrumpime más, así descanso también. No, bueno, no importa. Ahí va. Así que el subproducto de cada uno de sus productos que van a hacer en el proyecto se estudia. Y se estudia en el estudio de mercado con esta mirada. También el producto tiene nombre y marca. Y uno compra por nombre y marca. Porque es la parte de diferenciación. Es la personalidad de mi producto. No cualquier nombre le pega. Uno compra también por nombre. Entonces el nombre es un elemento a veces hasta emocional y estratégico. Y en el nombre también es evocador y define procesos emocionales y procesos de valores humanos, el sabor del encuentro. No hace falta decir más nada. Yo voy a comprar eso. Porque ya sabemos de qué se trata. Entonces, el nombre y marca también es un diferenciador de los productos que tengo a la vuelta y que afecta a la mirada del consumidor. El consumidor compra también por lo que estoy mirando y por lo que le mueve emocionalmente hacia adentro. Así que tiene que ser nombre y marca estratégica. También tengo que analizar en el producto el empaque, el embalaje y el envase. Todo producto tiene estas tres partes. El envase, donde está el producto en sí. El empaque, que contiene al envase. Y el embalaje, que contiene a ese envase. Entonces, ¿cómo se transporta? A ver, si hago miel, yo puedo vender miel en tarros del costo productivo, no dije costo. Yo recién lo expliqué de vuelta, Pablo y Sheila. Dije recién, el 5%, si es 5 o menos del 5, es scrap. De la unidad productiva. 1000 kilos, 50 kilos scrap para abajo. 100 kilos ya es subproducto. Lo puedo mirar como subproducto. Quiere decir que lo comercialice como subproducto. Tengo que analizar si me conviene comercializarlo como subproducto. El 5% es en términos productivos, en términos de peso o de volumen o de unidad de producción, pero no de plata, no monetaria. Bien, miel, potecitos de medio kilo, potecitos de 1 kilo, porque vendo a minorista, está bien. Miel en potes de 50 litros o en tambores de 200 litros, porque vendo a distribuidor minorista que lo va a seleccionar, que lo va a envasar más chiquito. Pero tengo que buscar cuál es el empaque, el embalaje y el envase de los distintos productos y lo analizo. Está orientado también al marketing esto, está orientado también a la comercialización. Me tocó trabajar en una planta industrial que le hicimos un estudio para comercialización
No, generalmente tienen todos empaque, porque los empaques definen la forma de almacenamiento, de manipulación y de distribución del producto. Todos tienen empaque. Se llamaba, la empresa funciona en Tras la Sierra, allá por el sector de Villa Dolores. Natura. No era Natura. Natur Papa, algo así. Fue hace mucho. Traía, el dueño de la empresa traía una línea productiva de papa, que entraba la papa sucia de un lado y salía envasada del otro. $1 por bolsa de papa. ¿Qué tenía la bolsa adentro? 6 papas. A ver, no sé. Y las vendía todas. Todas las sacaba afuera. Y las sacaba por Bolivia y las vendía en el exterior. Bueno, el empaque era muy llamativo. El empaque y la forma de distribución de esa bolsa era muy llamativa. Entonces, adentro vendía 4 o 6 papas, le puedo asegurar que era todo eso. Claro, limpias, trabajadas. Y era no el gramillón que nosotros compramos en la verdulería, porque nosotros cuando elegimos papa tiene que estar seleccionada, tiene una forma y tiene un tamaño, no es cualquiera. Pero bueno, ahí el envase y el empaque definían al producto, ¿eh? Adentro de la papa, como cualquier bolsa, pero era una bolsa espectacular. Sí, Natur Papa se llama. Bien. Bueno, distintas formas de embalaje. Pensemos en el ciclo de vida del producto para estudiar el producto. Supongamos que estoy hablando de un alfajor. El alfajor es mi producto, pero yo quiero fabricar alfajores que se diferencien de otros alfajores. Entonces, ya en Mendoza lo están haciendo, el alfajor le estoy poniendo alfajor de chocolate y Malbec. ¿Sí? Vino mi hijo de allá y me trajo alfajores de chocolate con vino adentro. Muy rico producto, ¿eh? Sigue siendo un alfajor, ¿eh? Así como el alfajor que yo comía cuando era chico, que era 2 capas, ahora el alfajor es 3 capas. Y el alfajor de 3 capas después cambió el paquete y le pusieron distintas, pero sigue siendo alfajor. ¿Por qué? Porque el producto en el mercado, estoy hablando del ciclo de vida del producto, no del ciclo de vida del mercado. Primera definición. El producto tiene una vida limitada, porque las ventas atraviesan distintas fases. Las ventas de ese producto. En algunas fases aumentan utilidades y en otras disminuyen, y tiene que ver con estrategias de marketing y tiene que ver con los ciclos de vida, con la fase del ciclo de vida. Al principio no tengo definido el producto en esta etapa de desarrollo. Lo estoy desarrollando. Por lo tanto, estoy metiendo inversión. Por eso esta curva es negativa. Empiezo a producir el producto, a introducir el producto dentro del mercado en esta etapa de introducción. Y en esa etapa, las utilidades empiezan a crecer. Primero negativamente, pero llega un momento donde me empieza a dar utilidades, porque hay un crecimiento de la inserción del producto en el mercado. En esta etapa crece el producto en el mercado. Llega un punto donde tengo como definición de utilidades máximas. Es el punto máximo de crecimiento en el mercado en términos de utilidades, porque el producto sigue creciendo en el mercado en una etapa de madurez hasta este punto, y luego empieza la decadencia del producto en el mercado. Bajan las ventas, y por supuesto bajan las utilidades. En el tiempo, el producto murió. Tendré que cambiar de producto. ¿Sí? Tendré que cambiar de producto. Hay un punto importante en todo este estudio de las fases del producto. Si yo tengo alfajores, el punto que a mí me interesa es mantener el producto alfajor dentro de una etapa de crecimiento continuo de las utilidades y del producto. Por eso cambio continuamente, modifico tecnológicamente, modifico el marketing, la comercialización, le cambio algo al producto, ya sea en tecnología o en definición de producto. Mejoro el producto, lo modifico para seguir siendo alfajor, pero diferente. Así mi producto está siempre en esta forma,
en este sector de crecimiento. No lo dejo ir al sector de madurez, lo mantengo en el sector de crecimiento para que mi producto siempre tenga utilidades crecientes. Ah, está bueno entonces. Por eso le cambian tantas cosas al alfajor. Y trato de buscar estrategias de comercialización y venta. A ver, por ejemplo, ¿qué le pasó a las papas fritas? Siempre son papas fritas. Nada más que ahora tienen sabor desde cebolla hasta jamón crudo, jamón... Y las papas fritas se convirtieron en aros de cebolla. Y las papas fritas se convirtieron en snack. Pero el producto ya tenía inserción en el mercado a través de estos chips, papas fritas. Entonces, pero fueron modificándose, porque lo tengo que tener vivo al producto, porque tengo que tener estrategia de marketing para que el producto se mantenga vivo, porque tengo que tener estrategias tecnológicas para ir modificando el producto, porque tengo que tener estrategias de cambiar el producto sin que realmente cambie el producto. ¿Sí? Alfajor de 2 capas, 3 capas, sigue siendo un alfajor. Estas cuestiones hacen de la vida del producto también. Entonces hay distintos tipos de vida del producto. Un modelo de crecimiento seguido por declive y madurez haría esta forma. Un modelo, por ejemplo, este modelo de crecimiento y seguido de madurez, ¿sí?, que mantiene siempre una cantidad de productos, es en un mercado nuevo, batidoras, hornos pequeños, microondas, cuando pongo algún electrodoméstico dentro de una nueva línea blanca, tiene un gran crecimiento, se va manteniendo en el tiempo, empieza a decaer y después todo el mundo compra lo mismo porque ya conoce el producto y la decadencia se mantiene a un mismo nivel. El modelo de, por ejemplo, medicamento nuevo se compra mucho, se mantiene, se recicla el medicamento porque se cambió ese medicamento, vuelve a mantenerse en el tiempo, sigue manteniéndose estable con algún reciclo, pero nunca llegan a vender tanto como la primera vez. Puede ser escalonado, pero siempre creciente. Entonces, distintas ventas de producto ecológico. Estos se van modificando y relacionándose en el tiempo, porque esta tendencia de variable así me indica un crecimiento también del mercado en términos de cantidad de personas que están dentro del mercado. Bueno, listo, nada, a ver, moda. La moda crece y después decrece rápidamente porque ya no... Modelo de tendencia pasajera, tiene distintos puntos con pico y equilibrio. Tengo que estudiar eso. Sí, pregunte. Entonces, ¿por qué dice que el ciclo de vida es ilimitado? Si no es como que va muriendo también el producto. El ciclo de vida es limitado, Sí, porque el producto ilimitado puso. En dos diapositivas para atrás es ilimitado, sí, porque siempre se vende el mismo producto. Lo que yo lo tengo que hacer es poder... A ver, ¿por qué es ilimitado o por qué es limitado? Depende de las utilidades. ¿Cuándo dejo de vender o de comprar un producto? Por ahí va el tema. Digo, desde el punto de vista de la empresa, dejo de vender un producto cuando ya no tengo utilidades suficientes. Desde el punto de vista del que lo compra, del que lo demanda y lo compra, cuando ya deja de satisfacer la necesidad por lo cual fue hecho. Entonces tengo que empezar a modificar necesidad y a modificar productos también. Bien, gracias. No, sí. Claro, pero eso no lo haría limitado, porque por ejemplo en el caso de las chips que mencionaba, ya no es el mismo producto, es uno ligeramente diferente. Totalmente, sí. Eso lo haría limitado también al producto en su vida. Sí, sí. Por eso tengo que estudiar también en términos de competencia, porque acá no hay una sola variable que esté puesta en juego ni una sola mirada en términos directos, ¿no? Son muchas las que están puestas en juego y son muchas las variables que están dando vuelta. Por ejemplo, ¿qué ocurre con un producto que mi competencia, en vez de comprar mi producto, ahora busca otro producto? Porque le conviene. A esos productos se los llama sustitutos. Stevia, azúcar, miel. Ya el azúcar dejó de ser la princesita, la reina de la comercialización de productos que endulzaban. Ahora, la miel era lo natural, pero ahora el stevia y un montón de otros productos que están por ahí, no podemos nombrar marcas, no,
Han pasado a ser productos sustitutos del azúcar. Están preocupados. En algún punto los mercados empiezan a temblar por algunas cuestiones. O productos complementarios. Yo hago un producto, silla. Vendo silla. Pero también tengo que ver que para satisfacer esta necesidad de silla, puedo tener otros bien al lado que se puedan empezar a utilizar también para satisfacer la misma necesidad. Silla está asociado con mesa. Bien. Eso con respecto al producto. ¿Y es el análisis completo? Sí. El análisis del producto también tiene que darme las respuestas de satisface las necesidades del demandante, satisface las necesidades de la empresa en términos de producto. Y creo que tienen que contestar eso. Ahora vamos a empezar a estudiar demanda, oferta y todo lo demás. ¿Qué entendemos por demanda? Primero, la oferta y la demanda son cantidades. Cantidades. ¿Quién demanda una cantidad de un determinado producto? Las personas, nosotros, que estamos dentro del mercado, del lugar geográfico, del lugar físico, donde se hacen transacciones. Yo demando determinado producto, quiero comprar ese producto. Ahora, lo compro porque depende de varias cosas que yo lo compre. Realmente la demanda tiene un montón de... es una función que depende de muchas variables. ¿Por qué compraría algo? Primero porque lo necesito. Después porque me gusta. Y después porque tengo plata. ¿Cuánto más me demandan? Cuanto más compradores hay. Entonces hay una cuestión que se llama demanda potencial. Es la máxima demanda posible dentro de un mercado. Me dice qué es el producto entre los números de compradores, el precio promedio del producto y la cantidad promedio per cápita que tengo para vender. Esto es la máxima demanda que yo puedo tener. Como demanda potencial, techo. 1000 compradores a 10 pesos el producto y tengo una cantidad promedio de consumo, multiplico todo eso y estos datos son los que yo saco de mi estudio de mercado. ¿Cuántos compradores tengo en el mercado geográfico? ¿Cuál es el consumo per cápita de ese? La leche en Argentina se consume en 20 litros, y digo un número muy variable, 20 litros por año por cabeza. Es el consumo per cápita de leche. 20 litros por año, por ejemplo. 20 litros por año, por habitante. Por año por habitante. Entonces multiplico ahora el precio promedio del producto, 50 pesos, y lo multiplico por la cantidad de compradores que tengo en mi mercado, 1 millón. 1 millón de compradores a 50 pesos por 20 es lo máximo que yo puedo vender en este mercado. Para vender en un mercado mayor tendría que o agrandar la cantidad de compradores que tengo, o aumentar el precio de mi demanda, o aumentar el consumo per cápita, por alguna estrategia de mercado. Antes no se consumían muchas cosas que hoy se consumen. Bueno, la demanda efectiva son todos aquellos que están realmente dispuestos. A ver, son los que estaban en el mercado mío, este mercado físico geográfico, que me demandaban. Demanda 1, demanda 2, que me quieren adquirir el bien como producto o el servicio que yo tengo. Y que tienen la capacidad de hacerlo. ¿Por qué digo la capacidad de hacerlo? Porque la demanda depende de muchas variables. Bueno, si yo quiero tener un mercado y quiero este mercado, todo lo que me demanden de mi producto sea, y qué mejor ejemplo que la cerveza, porque antes demandaban cerveza rubia y había un modelo, no sé, Imperial y la otra Lager. Ahora hay tantos modelos de cerveza que aparecieron distintos productos variables de este mismo producto que era la cerveza. Y aparecieron distintas demandas. La capacidad de la demanda de este producto se determina satisfecha o insatisfecha, saturada o no saturada. Insatisfecha cuando la oferta que yo tengo de productos es menor que la demanda. Sí. Y, pido más
que lo que me están ofertando. Eso es una demanda insatisfecha. Satisfecha cuando el mercado encuentra entre el producto y la disponibilidad casi un equilibrio. Pero esa demanda satisfecha puede ser saturada. El mercado no soporta más cantidad de bienes, ya los utiliza todos. Y no saturada porque se encuentra aparentemente satisfecha, pero puede crecer en el uso de tener más productos dentro de ese mercado, porque se pueden ofertar más cosas todavía. Sí, a ver, básicamente la capacidad de planta es la diferencia que hay entre oferta y demanda. Supongamos que piden 1.500, demanda 1.500 y ofertan 1.000. Por lo tanto, ofertan 1.000, ahí me faltó un 0, si no sale fuera de la pantalla. Ofertan 1.000. Por lo tanto, hay una demanda insatisfecha de 500. 500 productos, 500 litros de cerveza, 500 kilos, demanda insatisfecha, 500. Ahora yo me pregunto, y es la primera definición importante en términos de gestión estratégica, de decisión estratégica, de elección estratégica, es determinar la capacidad de planta. Tengo una demanda insatisfecha de 500 kilos. ¿Cómo la voy a cubrir? Y viene Pablo y dice, no, yo voy a cubrir esta demanda insatisfecha con 750 kilos de producción mía. Mi capacidad de planta va a ser 750 kilos y cubro. Porque yo voy a tener una planificación, estrategia de comercialización de no solo penetrar en el mercado, sino robar demanda a mis competidores. Le voy a quitar mercado a mis competidores, porque mi comercialización va a ser en precio, en calidad, y en vez de 500, 250 van a ser lo que le quito a mis competidores. Puede ser, digo, es una definición, es una decisión estratégica de Pablo, de esa empresa. Pero, no, alguien dice, yo voy a cubrir 500 kilos nada más porque no quiero, la demanda es 500, puedo tener mucho error en los cálculos, mi estimación de encuestas, mis datos históricos, mi proyección, tenía muchos errores, no estoy teniendo en cuenta proyectos nuevos que también involucran o que se meten dentro de mi mercado y también tengo que empezar a estudiar que esto me van a quitar mercado, me van a quitar demandas. Entonces, puede haber ofertas nuevas que no tengo en cuenta, se abre la importación o la exportación y eran los riesgos que yo tenía y digo, 500. Pero yo sería de los tipos que dicen, no, mira, el mercado está tan sensible que mi capacidad de planta va a ser 250. 250 va a ser mi capacidad de planta. Me aseguro vender todo, nada más. Yo con 250 estoy bien con mi mercado. No quiero ocupar más porción de mercado por más que haya, y por más que yo pueda quitarle competidores. A ver, podemos tener críticas sobre los 3 números, pero es la primera decisión estratégica de gestión de una empresa. ¿Qué capacidad de planta define? ¿Le pueden criticar? Sí. En un mercado recesivo está bien que tome 250. En un mercado que se está ampliando está bien que tome 750. En un mercado que se mantiene casi estable en el tiempo, si tomo 500 también está bien. Y después hay que encontrarle, se puede justificar las 3 cosas, y nadie me va a criticar por tomar 250, 500, 750 de mi demanda insatisfecha. Lo que estoy seguro es que es la primera decisión estratégica de la empresa. Y la segunda es la localización de planta. Y esto no lo dije yo. Esto me lo dijo Conti a mí cuando me tomó evaluación de proyectos que se llamaba Estudio Económico y Financiero Rentable de Inversión. Algo así era la materia. Estas fueron las preguntas. Me tomó localización de planta y me dijo que era la segunda decisión estratégica de una empresa, que la primera era la capacidad de planta. Bueno, nada, repito siempre eso porque son esos docentes que te quedaron como, ¿no? Como que han trabajado mucho en esto. Paso a otra cuestión. Digo, no, aclaro una cuestión. Hubo un momento, y también lo tengo que ver en la definición de capacidad de planta,
las oportunidades, los nichos de mercado, las ventanas de oportunidades que se producen en pequeños momentos y hay que descubrirlos. Eso me lo da el estudio de oportunidades también. ¿Cuál, por ejemplo? Me recuerdo una, año 2000, 2001, la ley de patentes, la ley de farmacia, la ley de medicamentos, dejó un bache de 6 meses en Argentina donde la palabra aspirina solo era de algunos productos, de algún producto. Y un emprendedor en Córdoba pudo ponerla en su nombre. Por lo tanto, empezó a vender aspirina, ácido acetil salicílico al 0,50, a 0,50 miligramos por pastilla, 0,50. Aspirina 0,50. Ben3. Ben3 es un señor que vivía aquí en Córdoba, que empezó a desarrollar en un pequeño laboratorio, pequeño, así, era como decir, fue al garaje. No era un garaje, obviamente, pero fue a una cosa así. Pero la palabra aspirina la pudo poner en su etiqueta. Un nicho, una puertita, una ventanita del mercado que lo dejó poner esto. Y empezó a vender, y lo que él quería era el 1% del mercado de la aspirina en Córdoba. ¿Quién tenía el 99% del mercado? ¿Quién vendía aspirina con el nombre aspirina en su nombre y no lo dejaba poner en ninguna otra marca? Digo, Ben3 se fue a Colombia y quiso vender aspirina al 0,50, no le dejaron poner el nombre aspirina y vendía al 0,50 y se tuvo que volver porque no. Claro, Bayer, porque era Bayer aspirina. Y ese era todo el mercado, pero lo pudo vender y sigue teniendo. Hoy creo que tiene el 3% del mercado de la aspirina. El 3% que era muchísimo, él quería el 1%. Hay productos que aunque sean, a ver si no me voy a ese lado. Hay productos que aún siendo líderes en el mercado, porque son mercados monopólicos, o sea, de 1, de 2 competidores, en realidad como esos de la botella roja que se toma con esa bebida espirituosa. Digo, ¿por qué no voy a fabricar otra gaseosa cola? Y le ponen otro nombre. Y digo, a ver, en Santiago del Estero, donde venden gaseosa Seco, con la fábrica Seco salió de allá, en envase de 3 litros, porque allá se toma mucho más líquido que acá, por habitante, entonces por eso venden 3 litros. Y acá hay 2 litros y si venden 3, no sirve. Hay todo un estudio porque se vende 3 litros, porque se vende 2. Entonces la fábrica Seco no tendría por qué existir vendiendo. Pero lo que pasa es que en Santiago del Estero y en el norte de Argentina hay no llega la Coca-Cola a los pueblos tan del interior. Entonces hay un mercado que está insatisfecho. Y ahí entra a trabajar la empresa Seco, que ha crecido muchísimo en los últimos años. De hecho, nosotros acá le consumimos mucho, digo, en Córdoba, mucho lo que es pomelo, mucho lo que es, porque además puede ser hasta aceptada. La clasificación de la demanda. Ni hablar, fíjate, ¿quién compraba antes eso? ¿Quién compraba en Arampón? La clasificación de la demanda es y la pirámide de Maslow la va a explicar un poco vos, Guille. Necesidades básicas para muchas personas, los que están en la base de la pirámide. Necesidades de seguridad y protección, los que están un poco más arriba. Sociales, cuando empiezo a cubrir necesidades ya de esparcimiento y necesidades de autoestima y de criterios emocionales o de autorrealización, ya cuando estoy en sistemas cada vez menos personas y más lujo de cada una de estas. O sea que, dale. No, es que un poco lo hablamos con el 4D1. A ver, siempre cuando hablamos de la necesidad de la base de la pirámide, estamos hablando de necesidades y mercados donde el precio es determinante, ¿no? Los alimentos, muchas veces los precios hacen la diferencia. A medida que vamos incrementando, ya empiezan los gustos personales y empieza a haber otras condiciones. Esto que quiero decir, un jeans de marca sin marca
cubre una necesidad básica, un jean de una marca determinada que puede valer 5 veces un jean común, vamos a decir, va a la estima. Entonces, a medida que nosotros vayamos entendiendo dónde caemos en esa pirámide, nuestro producto puede ser más flexible con respecto a los valores, y las marcas son muy importantes. Fíjense que dónde están las mascotas en esta pirámide. En lo social, o sea, ¿esto qué quiere decir? No es un criterio, vamos a decir, de necesidad de supervivencia. Eso es muy importante, lo decimos el otro día, una Ferrari, un auto de alta gama, cumple la misma movilidad que un auto básico, un Fiat Uno. ¿Esto qué quiero decir? No quiero evaluar, vamos a decir, productos porque no son similares. Los dos generan movilidad. Entonces depende de mi situación, a dónde voy a apuntar en la escala, a dónde voy a ir dirigido. Y esto quiere decir, para no errarle, cuando vayamos a hacer el análisis del mercado, identificamos necesidades, vamos a decir, productos básicos como alimentos, y que queremos ingresar porque son ecológicos. El ecológico será un plus al precio. Ahora, si vamos a un producto, por ejemplo, habíamos visto un cepillo de dientes de bambú, lo va a consumir no una necesidad básica, sino alguien que esté en un estado ya de autorrealización. Entonces, hay que tener muy en claro eso, porque la estrategia ahí va a ser la diferencia, ¿no? Y bueno, ahí hay que trabajar mucho en los trabajos. Es muy importante eso. ¿Dónde está mi producto en la pirámide, no? ¿Dónde está mi producto? Dale, gracias. ¿Dónde está mi producto? Yo me merezco un auto, ¿eh? La verdad que sí. Todos nos merecemos. Ahora, no sé si es la Ferrari. Yo me merezco una Ferrari. Estaba hablando de un Jeep, no de una Ferrari. Pero bueno, yo tengo uno del 50, un Willy, si querés. Le falta motor, un poco de levantarlo un poquito, pero bueno. ¿Qué ganas tenemos a veces de renegar, ¿no? Porque eso de renegar con los autos viejos. Yo me hice un escarabajo de los viejos también, ¿no? Y anda muy bien, ¿eh? Mi señora te da uno de los hijos, cualquiera de los dos, pero nunca el escarabajo de ella. Bueno, sigamos. La demanda puede ser continua, porque siempre se compra lo mismo a lo largo del tiempo. Hoy helado se vende primero de todo el punto de vista, ¿no? Facturas, se vende todos los días, más o menos la misma cantidad. El helado también, si bien los domingos se vende un poco de más, pero antes el helado no era una demanda continua, era una demanda cíclica o estacional. La gente compraba helado y factura los domingos. Cambió, con el tiempo cambió. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿En los últimos 20 años? ¿En los últimos 10 años? Bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta también cuando empiezo a ver y hablar de producto y de la demanda en esos términos, ¿no? Pero la demanda es una función de muchas variables, El ingreso per cápita. Uno compra porque tiene más plata. Yo compro porque tengo plata. Es así. Compro porque me conviene el precio del producto. Compro porque el precio de los productos sustitutos es menor. Yo compro a mejor precio. Compro porque puedo comprar, teniendo la silla, comprar la mesa. Yo vendo silla, pero el producto complementario es barato, entonces lo compro, porque sé que puedo comprar la mesa también, la silla y la mesa. La demanda aumenta cuanto más aumenta la población. Variable importantísima, si las hay. Variable precio, si los hay. Es decir, yo quiero aumentar mi demanda, aumento mi población. ¿Cómo aumentamos la población? Aumentamos el mercado, no la población. El sector geográfico donde voy a vender. Me voy a otras ciudades, a otro pueblo, a otro país, empiezo a vender distinto. Y hoy, con el Internet, puedo vender desde cualquier lado del mundo. La globalización ha hecho que la población sea, en términos de demanda, casi infinita. Solo tengo que saber con qué técnicas voy a llegar. Gustos, hábitos, compro porque me gusta, compro porque es la moda, es la forma de vivir ahora. A veces los celulares que compramos son solamente por hábito, ¿no? Compro por costumbre, y compro por expectativa, o por también por moda. Entonces,
A veces esto es poco cuantificable, pero sí existe, ¿eh?, dentro de la función demanda. Dentro de la función demanda vamos a aprender que tengo en un eje precio y demanda. A ver, ¿cuál es la variable? Demanda. Si la comparo con el precio, hay algo que no entiendo en estos ejes. Está al revés. El precio yo lo pondría acá y la cantidad demandada aquí. D o Q, es lo mismo. Perdón, pero es lo mismo. Entonces yo diría, para un precio bajo, tengo una demanda alta. Para un precio más grande, porque los precios crecen en este sentido, la demanda empieza a decaer, porque la demanda decae en este sentido. ¿Cómo es la variación de la demanda en función a la variación del precio? Son incrementos negativos. Cuando uno sube, el otro baja. Y encuentro que a precios más caros, las demandas son más chiquitas. Y este diagrama que tengo acá se llama diagrama de dispersión. Y yo puedo hacer, un diagrama de dispersión es un diagrama de puntos. Ahora ese diagrama de puntos no tiene sentido si yo no lo puedo estudiar. ¿Por qué lo cambié al gráfico Q y P? Porque lo puse, si lo pongo así al gráfico, lo veo en términos como ingeniero, como estamos acostumbrados nosotros a ver los gráficos. La variable que estudio va en el eje vertical y la variable independiente precio va en el eje horizontal. Bueno, pero acá no está así. Acá está precio a cantidad. Y el gráfico dice lo mismo. Para precios altos, cantidades bajas. Bajo los precios, las cantidades aumentan. Dice lo mismo. Cuando baja el precio, la cantidad aumenta. ¿Pero cuál es la variable que estudio? Cantidad. ¿Cuál es la variable que estudio? Cantidad, demanda. ¿Por qué está al revés? Porque en economía los gráficos están al revés. En economía. Son raros los economistas, ¿viste? Hacen estas cosas de que agarro un libro de economía y los gráficos están al revés. ¿Los puedo ver de las dos formas? Por supuesto. Estoy acostumbrado a verlo QP, algo así. Cuando yo uno los puntos de mi gráfico de distribución, los puedo unir con la recta de mejor ajuste, con la curva de mejor ajuste. Y eso se llama análisis de regresión. Encuentro entonces una función de la demanda. Esto es lo importante. Encuentro la función de la demanda. La función de la demanda, como vamos a ver, está en función de una variable nada más. Posiblemente de otra que nazca acá, que sea perpendicular a este eje, que salga de acá hacia afuera, en función del tiempo. Entonces, el análisis de regresión para encontrar la función demanda está acompañado con un estudio de tiempos. Entonces, mi análisis de regresión en serie de tiempos ya me está dando modelos de análisis de funciones mejores, porque tienen función de tiempo. Tiene otra variable, tiempo. Porque si no, tengo que hacer función de muchas variables, o de estudiar cuál es la mejor para hacer este análisis. ¿Qué mejor? La mejor correlación de la cantidad demanda con la cantidad precio, la cantidad población, la cantidad ingreso. Entonces tengo distintas variables de la demanda en función del ingreso, de la demanda en función del precio, la demanda en función de la población. Tengo distintas variables de la demanda. ¿Las puedo estudiar individualmente o elegir la mejor para el estudio mío? ¿Quién me va a determinar qué es lo mejor? La curva de la demanda que estudiamos recién cambia y se desplaza en función del ingreso, de los gustos y preferencias, del tamaño de la población, de los bienes relacionados, de las expectativas. Quiere decir que yo la tengo acá en función del precio, pero si a esto le sumo la demanda, gusto y preferencia, aún cambia, se desplazó. Y si a esto le sumo el ingreso, se desplazó más todavía, porque o se achicó o se desplazó para acá. Si el ingreso es grande, aumenta la demanda. Si el ingreso es chico, disminuye la demanda. ¿Y el ingreso de qué? De la gente que me puede comprar, el ingreso per cápita de mi mercado. Entonces, ¿hay aumento de demanda o hay disminución de demanda
en función al desplazamiento que tenga de otras variables. Aumenta por más gusto, aumenta por intención de compra, aumenta porque tengo más plata, por ingresos, aumenta porque el precio de los sustitutos aumentó también, entonces vendo más, disminuye porque hay una disminución de los complementarios, compro más sillas porque las mesas están más baratas. ¿Cuándo disminuye la demanda? Cuando cambió el gusto o tiene menor popularidad, cuando hay menor intención de compra, cuando hay menor ingreso, cuando hay una disminución de los precios sustitutos. La gente compra menos. Cuando la mesa aumentó y la silla disminuyó su precio. No voy a vender más sillas, porque aumentó la mesa. Hay dos cosas importantes en lo que vamos a ver. La demanda y la cantidad que se demanda. La demanda es la relación que hay, la función. En cambio, la cantidad demandada es cuánto se demanda, en términos de cantidad, para un precio P. Y este punto es un punto exacto que, para un precio P, tengo una cantidad Q de una función demanda. La cantidad demandada es un punto de la curva, mientras que la demanda es todo el rango de precios y cantidades demandadas. Cuando yo estudie la demanda, y así también voy a estudiar la oferta, primero la voy a estudiar, puede ser un producto existente, alfajor, pero lo cambié a alfajor 3 capas, con Malbec adentro. De un producto nuevo, no sé, ¿qué será un producto nuevo? Algo que ustedes van a definir, que satisface una necesidad, y tendré que buscar consumos históricos de algo que algo no existe. Pero entonces buscaré bienes complementarios. Y si el producto es existente, pero yo lo cambié porque modifiqué por tecnología o modifiqué lo que era el producto, voy a tener que estudiar productos sustitutos a este. ¿Saben quién hace siempre esto? Danet. Danet tiene 3, creo que es dulce de leche, chocolate y crema americana, y empieza a cambiar, Había un par de años, y estudia diferentes productos comparados con el existente, pero que son diferentes en algo. La crema americana le puso dulce de leche, el chocolate le puso, el dulce de leche le puso chocolate, y empezó a tirar campañas de comercialización que eran, se modificó tal cosa por esto, se modificó, y empezaron a estudiar el comportamiento del producto en términos reales, no en encuestas, sino con lo que se movía en el... Así que la demanda, como lo que se movía en el mercado, la demanda es, si yo estoy haciendo un estudio de oportunidades, estudiaré la demanda en un año. Si estoy haciendo un estudio de previabilidad, estudiaré la demanda un año y un par de años hacia atrás. Y si estoy haciendo viabilidad, estudiaré datos históricos de 5 años. Y los proyectaré en términos de 10 años hacia el futuro. Y ahí estudiaré la demanda proyectada. ¿Con qué instrumento? ¿Con qué instrumento estudiamos la demanda proyectada y la oferta proyectada? Ya que está. Tenemos algo que se llama Crystal. El Crystal Ball. Un programa. Lleva una sola L. Ball era con 2 L. Otro programa que simula y hace análisis es el RIX. Otro que lo hace la Universidad de Rosario se llama Analizar. La AR mayor, porque tenían esa tendencia de poner todo con AR mayor. Analizar. El RIX y el Crystal, el Analizar es gratis, todos los demás son de pago, pero se pueden encontrar demos para poder trabajar proyecciones de demandas y para poder trabajar simulación. Es la idea de trabajar este. Cuando yo proyecto la demanda, hago un análisis de la tendencia de datos históricos, lo llevo a una tendencia y después a una proyección. Son 3 palabras distintas. Datos históricos, tendencia y proyección. Proyección es esta zona. Datos históricos serán del año 2 para atrás. Tendencia es la línea de mejor ajuste. Entonces tengo
datos históricos hacia atrás de lo que yo estoy parado, 3, 5 años, línea de tendencia. Esta es la curva de la línea de tendencia. 5 exponentes 10 a la sexta, E a la 0,22X. Y con esto puedo proyectar, le doy valores a X y encuentro los valores de Y proyectados. A lo mejor estos son los valores de X, temporal, y estos son los valores de Y, la demanda. Y estoy analizando, a lo mejor X es tiempo, años. Y me fijo, y la demanda es cantidad, litros. No sé, porque pongo cantidad de demandada. Y entonces puedo analizar con datos históricos una línea de tendencia. Lo hace el Excel también, ¿eh? Una línea de tendencia. La línea de tendencia tiene la idea de la recta de mejor ajuste, o la curva de mejor ajuste. La curva de mejor ajuste con el método de los mínimos cuadrados. Luego grafico la relación. Encuentro la línea de tendencia, encuentro una fórmula, que es la fórmula que me dice, y proyecto hacia afuera, que me dice cómo varía una variable con respecto a la otra. Cómo varían los litros en función de los años. Pero resulta que yo no sé si los litros varían realmente en función de los años, porque la demanda dependía de tantas variables. Precio, ingreso, población, gusto, viene sustituto, viene complementario. Dependía del tiempo. No sé, depende del tiempo la demanda mía. Depende también el producto, por supuesto. Pero en este producto depende del tiempo. Entonces me fijo en el R cuadrado. Y el R cuadrado se llama coeficiente de correlación. Ese coeficiente de correlación es un valor estadístico que me determina cuál es la relación entre la variación de los litros con la variación de los años. Entonces, me estudia las dos variables. Años, litros. Años, litros. Si existe, cuando yo mueva años, se mueve litros, y en qué proporción, un 94% de exactitud tengo acá. Ah, qué bueno. Entonces, si la correlación de mis variables tiende a 1 o tiende a -1, en realidad porque la curva esta también puede ir con pendiente negativa, tiene buena correlación. Las dos variables están buenas. Y si tiende a 0, por ejemplo, el 50%, 0,50, ya no me gusta, porque tengo una variable, tiene la exactitud de correlacionar la otra con un 0,50, un 50%. No me sirve la mitad, porque la otra mitad me dice que no sirve. Y si la correlación es del 20%, menos. Y si es del 80%, ya me gusta más. Porque entonces la variable año tiene un 80% de tendencia probabilística de modificar la variable litro. Entonces busco correlaciones altas. ¿Cuántas altas? Y si estoy hablando de oportunidades con que se mueva más o menos 30, está bien. La correlación puede ser el 70%. Pero, oportunidad, viabilidad, 90% para arriba. La línea de tendencia a través del coeficiente de correlación. ¿Sí? ¿Y si es 0? ¿Y si tiende a 0? 0,20, 0,30. Quiere decir que los litros no se modifican con los años. Entonces buscaré otra variable. Los litros se modifican con el precio. Los litros se modifican con el ingreso per cápita de cada población. Los litros se modifican con la cantidad de pobladores que están moviéndose en ese mercado. Pero lo cambio, ¿eh? Vamos a aprender a hacer esos análisis de correlación. También tengo que ver un análisis estacional. Yo cuando pensaba en un análisis estacional decía, vendo mucho para Navidad, pero después no vendo más nada. Vendo mucho para Navidad nuevamente, pero después no vendo más nada. Vendo mucho para Pascua, vendo mucho para Semana Santa. El tema del pescado, el tema de los huevos, para Navidad lo mismo, ¿no? Son cíclicos, estacionales. Se venden en un determinado momento del año y en otro no se venden. ¿Cuál es la diferencia entre este gráfico que yo acabo de hacer y este que lo veo acá? El que está inclinado. Es el mismo gráfico, pero inclinado. Porque tiene una línea de tendencia que va inclinada. Ajá. ¿Por qué va inclinada? Si acá tengo cantidades demandadas por tiempo, ¿por qué va inclinada? Porque acá yo estoy pensando en este gráfico que mi mercado poblacional se mantiene constante. Siempre son 1000 personas.
Pero acá, en este gráfico, estoy pensando que la cantidad de personas va aumentando con el tiempo. Nacen más niños, consumen mi producto. O mi mercado empieza a crecer, pero crece con la cantidad de personas. Por lo tanto, tiene esta tendencia. Tiene la tendencia inclinada vertical hacia arriba porque va creciendo. ¿Qué crece? El mercado crece, la cantidad de personas que compran. Y este gráfico me sirve para demostrar otra cosa. Todos los puntitos aislados son la cantidad de demandada en los distintos periodos de los años. Hay una curva, que es la rojita, esa línea que yo digo, es la línea de tendencia. Los puntos son temporales, van creciendo temporalmente. ¿Qué hace la línea de tendencia? Es la curva, o la recta en este caso, de mejor ajuste entre el punto real y el punto que está sobre la línea, que se llama punto ajustado. El método de los mínimos cuadrados lo que hace es que la diferencia entre el punto real y el ajustado, elevado al cuadrado, punto real menos punto ajustado, elevado al cuadrado, sea mínimo. Entonces la recta de mejor ajuste, la recta que menor diferencia hace entre el punto ajustado y el punto real. Nada más que el punto ajustado responde a una fórmula. Y el punto real responde solamente a un análisis de dispersión, a un punto. El otro es una ecuación que responde a una línea, una demanda, a una línea de demanda. Muy bien. Pero yo tengo que estudiar esta curva. Entonces la estudio, a esta curva de demanda, la estudio a través de una variable que me va a analizar el punto a punto a la demanda a través de un testeador que se llama elasticidad. Yo pongo en la curva de demanda algo, anda a decirme cómo se comporta, que se llama elasticidad. ¿Y qué es la elasticidad? Es la variación que representa una variable con otra variable, una independiente y otra dependiente. La elasticidad de la demanda como variable independiente, y la otra variable puede ser precio de venta, puede ser ingreso, puede ser cantidad de habitantes, puede ser todas las variables que yo tengo. Entonces estudiaré a la demanda en función a una variable, la que yo elija, o a muchas variables. Y ahí me quedo con la mejor después, con el mejor análisis. Pero se llama elasticidad a eso. ¿Y por qué les quiero explicar de esa manera? Porque nosotros conocemos la elasticidad con una fórmula. La elasticidad con una fórmula. Pero en realidad lo que estoy poniéndole es un testeador, un analizador, un agente externo que se llama fórmula, para que me analice el comportamiento de una variable, que en realidad tampoco es una variable. No sé qué toque. Tampoco es una variable, sino que primero son puntos aislados, dispersión, análisis de dispersión. Después lo transformé en una curva. La curva de mejor ajuste, la de tendencia, pero en realidad también ese comportamiento no es tan... Digo, es un modelo matemático de asimilar la realidad. Entonces lo que hice fue analizarlo a través de dos puntos. Una recta secante. Pero después lo llevé al análisis de la recta en un solo punto, una recta tangente. Cuando a la curva de la demanda la comparo y la pongo en términos exponenciales, K por P a la E como elasticidad, la estoy asimilando. Mis puntos aislados, a que se unen con una curva exponencial positiva. Negativa. Negativo. Exponencial, negativo. Que si la curva tiene el formato Q igual a K por P a la E, tomo logaritmo a ambos miembros, la transformo en el campo logaritmo, me queda logaritmo de Q igual logaritmo de K por el exponente por el logaritmo de la base, logaritmo de P. Diferencio, no derivo, diferencio. El diferencial de Q es, el diferencial del logaritmo es el diferencial de Q por cada variable independiente. El diferencial de una constante es 0. El diferencial de una constante por una función es E por el diferencial de la función P. Otra vez logaritmo. De acá despejo la elasticidad. Y esta elasticidad es la elasticidad de la demanda en función del precio. También es la elasticidad de la demanda en función de
¿Qué otra variable dijimos? Precio, habitantes, ingreso, la variable que querramos. Y si hablo de oferta, será entonces la elasticidad de la oferta en función del ingreso. También será la elasticidad de la oferta en función del precio de venta. Pero en realidad, oferta y demanda se estudian con la misma variable, cambian los gráficos. Y acá tengo dos fórmulas de elasticidad. Una, la elasticidad es la variación diferencial de la demanda por cada demanda inicial, relacionada con la variación diferencial del precio por cada precio inicial. Esta es la fórmula que más se aplica, que más tiene sentido, que más existe. Porque el error es menor al 1, al 2%. Porque si el error es mayor al 2%, no puedo aplicar la fórmula de incremento. Tengo que aplicar la fórmula de diferencial. Si aplico la fórmula de incrementos, los incrementos tienen que tener un error menor al 1 o al 2%. No es al 1,2. Los incrementos también me dan incremento. Q2 menos Q1, ese es el incremento. Mientras que acá estoy tomando diferencial de Q, que en términos sería diferencial de un logaritmo, porque la curva es exponencial. La elasticidad, no importa lo matemático, el modelo matemático, que ya lo trabajaremos después un poquito. Pero sí tiene distintas simplificaciones la elasticidad. ¿Por qué? Agarro el borrador, borro toda esta curva y digo, yo empecé diciendo, che, no es muy tarde, yo puedo seguir un rato. Vale, listo, seguimos, son las 8. Yo empecé diciendo, tengo un gráfico de dispersión que me está diciendo los puntos en el espacio de la demanda en función del precio. Demanda en función del precio. Estos gráficos los voy a unir a través de una relación y los voy a asimilar a una curva de mejor ajuste. Esa curva es una exponencial. Ya ahí tengo una simplificación mecánica. Porque eran puntos y ahora los transformé en curva. Después dije, bueno, si yo analizo entre este punto y este punto así, tengo una recta tangente y puedo analizar la elasticidad. La elasticidad de la recta tangente está comparada en términos de diferenciales de incremento, no de diferencial, en términos de incremento. Pero bueno, voy mejor, entonces lo analizo a través de diferenciales. Lo que hago es, en vez de analizar la pendiente de la recta secante, analizo la pendiente de una recta tangente en un punto. Es mejor, los diferenciales son mejores. Diferencial. Entonces tengo cada vez mejor. Y ese fue el proceso que hicimos para analizar. Llevarlo a una curva y llevarlo al campo logaritmo. Por ejemplo, se llama demanda elástica para valores cuando el resultado es mayor que 1. Es elástica. Por ejemplo, el precio baja de 3,5 a 3. La demanda sube de 300 a 500. El mercado respondió así. Para 3,5 vendía 300. Bajé el precio, ahora vendo 500. La elasticidad es 40 sobre 16,6, esto es mayor que 1, y negativo. Acá me está faltando el negativo, perdón. Negativo. La elasticidad de la demanda es negativa, porque mientras uno crece, el otro decrece. Pero es mayor que 1. ¿Qué quiere decir? Que variaciones grandes de precio producen variaciones mayores de demanda. Si esto fuese 1, acá se mueve más que 1. Esa es la idea. Esa se llama demanda elástica. Una demanda inelástica es para un valor menor que 1. Y otra vez acá le puse el menos. Me faltó el menos también. ¿Qué quiere decir? Que grandes cambios de precio producen menores cambios de demanda. Menores a 1. Porque tengo 10% de variación de precio y 25% de variación de demanda. Demanda inelástica. Varié 1 en el precio, no varió 1 en la cantidad demandada. Esa es la proporción. Es inelástica. Pero a veces las curvas se pueden comportar como elástica e inelástica. A lo mejor este tramo de la curva es elástico. Entonces tengo precios y demanda elástica, precio y demanda inelástica,
precio y demanda unitaria. Cuando la demanda es muy similar a 1 o 1. Entonces, cuando el precio varía 1, la demanda también varía 1. Eso se llama demanda totalmente elástica o demanda unitaria. La relación de la demanda en función del ingreso, decíamos que podía ser en función del precio, del ingreso. Es lo mismo. Demanda en función del ingreso para bienes normales. Bueno, listo. Lo dejamos acá. ¿Le parece? Porque ya hemos visto mucho. Ahora tendríamos que ver algún ejemplo de esta demanda. ¿Estamos con esto? ¿Cómo andan ustedes? Sí, profe, perfecto. Sí, profe, estuvo bien la clase. También tengo que ver si ustedes se cansan o no se cansan, ¿viste? Les digo, ¿no? Los del 4 de 1 llegamos como 20 diapositivas más. En serio les digo, ¿no? Como 20 diapositivas más hicimos en el 4 de 1. ¿Por qué? Había 2 problemas con el 4 de 1. Mañana no hay clase en el 4 de 1. Entonces, con ustedes tengo una clase más del jueves que puedo jugar un ratito. Pero bueno, me parece que ellos tienen como un curso, así tienen como más ganas, ¿no? Porque se bancaron media hora más. Pero bueno, no sé ustedes. ¿Está bien hoy? ¿Vamos bien o...? ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo la entendieron? Sí, ¿Podemos dejar acá o seguimos media hora más? Pablo Fuente. Yo estoy del lado de Pablo. Yo estoy del lado de Pablo. ¿Estás del lado de Pablo? Che, yo les digo a mis hijos, ¿no? Que tienen así como 25, 24 o 25. Creo que el más chico cumple 25 en mayo. Y el otro tiene 26, tiene unos meses más. Cumplió 26 en octubre, entonces. Esta es la época que se llevan menos, le digo yo. Claro, no es que se llevan menos. Tienen 25 y 26. Bueno, yo le digo a mis hijos que el esfuerzo y el sacrificio es diferente. Ir a la facultad 6 horas y estudiar 2 en su casa es normal, es lo que hace todo el mundo. Trabajar 8 horas es normal. Es lo que hace todo el mundo. En todo el mundo. El sacrificio viene cuando uno estudia después de las 6 horas. O cuando uno trabaja después de las 8. Eso es sacrificio. Y el esfuerzo viene después del sacrificio. Cuando sé que no puedo y me tengo que esforzar un poquito más. Y eso ocurre, se lo digo a mis hijos, loco, ya tienen como algo más grande, ya son más grandes. Ya si no se están recibiendo es porque, bueno, el otro no se recibe porque ya cursó todo y le quedan 5, pero el año pasado metió 1. El anteaño metió 1. Entonces, de 8 bajó a 5. Este año metió 1. Digo, loco, hijo mío, no, ese vive solo, ya, ¿no? Ese hace 4 años que trabaja en una empresa constructora, él es ingeniero, va a ser ingeniero civil, entonces, como ya trabaja en una empresa constructora, que va cambiando, eso no le interesa. Pero el esfuerzo viene después de eso, ¿no? Recibiste, porque después es peor. Después vienen los hijos, las novias, la vida viene después. Por ahora están como jugando. Y el otro que lo tengo aquí en la pieza, que rinde el jueves, la otra pieza de al lado, está en 4º año de arquitectura y quiere hacer este año el 5º. Tiene que rendir 3 en 2 o 3 días. Así que va a ser 4º otra vez. No. Ojalá pueda hacer todo 5º, ¿no? Pero ese sí le mete muchísimo. Está todo el día. Le mete muchísimo. Ese tiene más ganas que el otro de recibirse rápido. ¿Y ustedes cómo andan con las ganas? Que ya son casi están ahí, ya están viendo. Dice mi amigo Vicente Heredia que uno casi es ingeniero cuando en vez de contar las materias que hizo, cuenta las que le faltan. Y cuando las que le faltan son 8, 7, ahí casi son ingenieros. Cuando yo las puedo contar con los dedos de las 2 manos. Ahí empiezan, ¿no? Bueno, nada, terminamos por hoy. Ya me cansé también. Arranqué a las 6. A las 5:30 los gatos me despertaron. Bueno, chao, suerte, felicidades. Cierro y nos vemos el jueves, 21:35. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao, Guillermo, suerte, felicidades.